A ver, Marcelo, a mí me parece primero que hay que señalar que no podemos naturalizar lo que sucedió el jueves pasado a las 20:52 en la Argentina, que naturalizar el intento de magnicidio sobre la vicepresidenta en ejercicio y 2 veces mandataria de este país resulta bastante extraño y por eso no solamente me parece una falta de consideración importante de parte de la señora Bullrich, sino que creo que le hace un daño enorme a la calidad democrática de este país, que ante un hecho de semejante intento de magnicidio, que es ni más ni menos que intentar asesinar a la vicepresidenta en la puerta de su domicilio, todo el arco político debería haber actuado en el repudio. Por suerte, la gran mayoría del arco político se animó a repudiar el hecho y luego muchos diputados y legisladores, incluso de la Alianza Cambiemos, estuvieron dispuestos a ir al Parlamento, que fue el ámbito justamente indicado para que la oposición se expresara, primero en una gran capacidad de escucha y luego se animara a votar un repudio y exhortar a la justicia a la investigación hasta las últimas consecuencias de cómo y de qué manera se dieron los hechos. Es cierto que ustedes acusaron a la oposición de crear el clima, a la justicia, a los medios y a los periodistas. O sea, a ver, ¿qué son? No les quedó nadie por dejar afuera. Yo creo que ahí hay una gran diferencia entre querer borrar parte de este clima de violencia que se vive en la Argentina. No la sociedad, sino un clima de violencia que se magnificó el día jueves en eso que debería ser un antes y un después en la política argentina. Claro. Porque hay países muy cercanos a los nuestros donde se naturalizó el ejercicio de la violencia y poder poner palabras, Marcelo. O sea, la sociedad argentina tiene que volver a un consenso democrático, aquel justamente del 83, en donde una figura como Alfonsín pudo convocar a toda la Argentina y decir nunca más a la dictadura cívico-militar, nunca más a los golpes de Estado, y a partir de allí se reconfiguró un mapa democrático de 40 años. Pero Alfonsín no excluyó ni acusó a nadie, ni ¿Cuál fue el momento, Marcelo, al contrario, en donde la democracia tembló en estos últimos 40 años? ¿Cuál fue el momento? Y el levantamiento cara pintada. ¿Qué pasó en ese momento? Antonio Cafiero llamó a Raúl Alfonsín, y no solamente él, sino de la Sota, sino Manzano, fueron hasta el palco y tengo el recuerdo de esa Pascua. La casa está en orden. Tuvo que ver con que hubo un valor democrático por encima del interés particular. A ver, nosotros lo que estamos viendo aquí no insultó ni a Cafiero, ni a Luder, ni a nadie. Perdón, vamos a poner las palabras, porque el valor de la palabra en la Argentina sigue siendo muy importante. Decir que el clima de violencia se construye a partir de una sociedad en donde también nos incluimos las y los políticos, donde incluimos al Poder Judicial y donde incluimos claramente a un sector de los medios de este país, es parte de lo que también tenemos que poder decir. Porque el valor de la palabra tiene que ver con, por ejemplo, decir gratuitamente que el kirchnerismo es un cáncer al que hay que extirpar. Que tenemos un pueblo muy manso, que solamente escracha e insulta, que deberían suceder cosas más graves. El valor de la palabra es decir gratuitamente, ellos o nosotros. Van a correr. No van a poder caminar en la calle, no van a tener paz. Vamos a hacerlos correr. También dijeron, la próxima sangre que corra no va a ser la nuestra. Esto no es un clima de violencia de todos los arcos y sectores políticos y mediáticos. También del kirchnerismo, no podemos poner esto en palabras, no vamos a poder corregir nada de este clima. Cristina, el kirchnerismo duro, puede hacer másters de violencia, persecución, escrache. La presidenta utilizó la cadena nacional para escrachar a un jubilado, me escrachó a mí, a otra gente. Marcelo, armaron con aparato del Estado 678 para escrachar. Naturalizamos la situación de que digan Cristina es mala. Cristina es una psicópata. Cristina tiene rasgos psicopáticos. Acá nunca lo dijimos. Cristina, bueno, pero esto... La criticamos por las cosas que hace. No, pero por eso. Yo creo que cuando decimos volver a un consenso democrático, Marcelo, tiene que ver con que seamos capaces de discutir ideas, de hablar poco de las cosas y nada de las personas. Ese consenso democrático se construye con una posición que esté a la altura de las circunstancias. Aquella oposición del 87, que era justamente un peronismo profundamente democrático, puso el valor de la democracia por encima de las cuestiones partidarias y políticas. El tema es que la señora Bullrich, éxito, ¿no? Porque ya Bullrich dijo, nosotros... Es que nosotros no buscamos el éxito de un o dos partidos políticos o un frente político. Buscamos que la democracia se fortalezca ante un intento de magnicidio. Y fundamentalmente, cuando decimos que hubo un clima de violencia que se alimenta, que se expande desde los medios, desde un sector de la
política cuando tenés una presidenta de un partido opositor que no se anima a repudiar el hecho, cuando tenés un diputado nacional que juró por la Constitución y pide pena de muerte, cuando tenés un concejal de Pergamino que tuitea gratuitamente hay que fusilar a Cristina. Son hechos marginales. No, son hechos de personas que tienen un rol... Ahí veíamos a Adelía, que escracha periodista, Kicillof, que dice que el fiscal... Todos y cada uno de los que abonamos a la violencia política tenemos que llamarnos a bajar un cambio, Marcelo, pero no es lo mismo ostentar esa representación política y hacer y decir lo que la señora Bullrich ha dicho.